Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, en la clase de hoy vamos a ver un tema nuevo. Se llama Dinámica interna de la Tierra y su relación con la sismicidad y el vulcanismo. En este caso vamos a ver el primer subtema que es la estructura y dinámica de la Tierra. O sea, cómo funciona la Tierra, ¿no? Internamente, de una forma que no podemos nosotros ver a simple vista. Primero que nada, vamos a hablar un poquito sobre las capas internas de la Tierra. Sabemos que existen tres capas principales que son el núcleo, el manto y la corteza. Pero dentro de esas capas existen otras que se subdividen ahí mismo. La primera sería el núcleo, es la capa más profunda del interior de la Tierra y se divide en dos, núcleo interno y núcleo externo. El núcleo interno es el que está más profundo, o sea, más lejos de la corteza, y el núcleo externo es el que está más cerca de la corteza, es un poquito menos caliente, pero siguen siendo muy calientes, ¿no? La siguiente capa es el manto. El manto es la segunda capa, que también se divide en manto superior y manto inferior. Igual, el manto superior viene siendo el manto que está más cerca de la corteza y el manto inferior el que está más cerca del núcleo. Ok, el manto inferior, por lo tanto, es más caliente y el manto superior un poquito menos caliente, pero siguen siendo muy calientes, ¿no? Porque las temperaturas que se manejan ahí son muy altas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y la tercera capa es la corteza, o conocida como litosfera. La corteza se divide en dos cortezas, corteza continental y corteza oceánica. La corteza continental es la corteza que es el suelo por donde andas, por donde caminas. Eso es la corteza continental. Y la corteza oceánica es la corteza que está debajo del mar, ¿ok? No es en sí el agua, sino el suelo del mar. Este es un dibujo, una imagen para que ustedes más o menos se den una idea de cómo se ven o cómo son las capas internas de la Tierra. Aquí podemos ver lo que es el núcleo, núcleo interno, núcleo externo. Aquí está el manto inferior, el manto superior y las cortezas, corteza oceánica, corteza continental o litosfera. Aquí estos nos indican cuántos kilómetros de profundidad respesa tienen. Si se fijan, aquí son 6.371 de profundidad. Esta es la capa más lejos de la corteza y por lo tanto mucho más caliente. Aquí podemos observar una tablita de temperaturas que se manejan dentro de estas capas internas de 5.000 grados centígrados, 4.000 grados centígrados, 3.500, 100 grados centígrados. El núcleo puede ser de forma en estado sólido y líquido. El núcleo interno, que es el más profundo, es sólido y el núcleo externo es líquido. El manto inferior es sólido y el manto superior es viscoso. Viscoso más o menos sería como el atole, como algo más espesito, no tan líquido como el agua, ni tan sólido como un cubo de hielo, ¿no? Sino algo más espeso. Y la corteza, pues es sólida, ¿no? Porque aunque habláramos de la corteza oceánica, estamos hablando de que es el suelo que está debajo del mar, ¿ok? Ahora, hay un proceso que ocurre dentro de las capas internas de la Tierra, que es el proceso corrientes de convección. Este es el principal causante de que las placas tectónicas se muevan. Ahorita les voy a explicar qué son las placas tectónicas. ¿Cómo ocurre este proceso? Dentro de las capas internas, acuérdense que les dije que existe el manto. El manto es una capa de la cual sale lo que es el magma. El magma también viene siendo la lava que sale de los volcanes. Entonces, ¿qué ocurre con el magma? El magma dentro del manto es muy caliente y como es muy caliente, es más ligerito. Entonces empieza a subir hacia la corteza, empieza a subir hacia la corteza, pero cuando llega a la corteza, se fijan aquí, no hay salida para el magma. Entonces, ya que está en la corteza, cambia de temperatura. Hay un cambio muy brusco de temperatura, porque les decía yo que la corteza no es tan caliente como el manto y el núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Baja, regresa, porque como se enfría, se hace sólido y se hace más pesado, más denso, entonces se regresa al manto y del manto se vuelve a hacer caliente. ¿Por qué? Porque llega a las temperaturas tan altas, o sea, se derrite, vuelve a subir porque se hace ligerito. Cuando llega a la corteza, se vuelve a enfriar porque la temperatura no es tan caliente, se hace más pesado porque se hace sólido, se regresa al manto. Es así como ocurre este proceso, es como un ciclo, ¿ok? No deja de ocurrir y esto está ocurriendo constantemente.
Nada más que nosotros no nos damos cuenta porque no se ve, está debajo de la corteza, muy, muy, muy debajo de la corteza. Entonces, ese es el principal causante de que las placas tectónicas se muevan. ¿Y qué pasa si las placas tectónicas se mueven? Ocurre lo que son erupciones volcánicas, lo que son sismos y terremotos. Ahora, para entender un poquito lo de las placas tectónicas, vamos a hablar sobre esto. Hace muchísimos, muchísimos millones de años, 250 millones de años, los continentes no se encontraban como en la actualidad los conocemos. Si ustedes observan un planisferio, se van a dar cuenta cómo están acomodados los continentes. Pues hace muchísimos años no estaban así. Hacen de esta forma, como lo ven aquí, pegados en uno solo, el cual se conocía como el supercontinente o Pangea. ¿Ok? Pangea fue un continente el cual incluía a todos, pero a causa del movimiento de placas tectónicas, a lo largo de los años, estamos hablando de millones de años, hubo una separación de continentes, lo cual hizo que se acomodaran de la forma en como están hoy. ¿Ok? Estos movimientos no dejan de ocurrir, muy probablemente estemos en movimiento ahorita y los continentes se estén moviendo también, pero tendrían que pasar muchísimos millones de años, por lo cual no nos daremos cuenta cuando hay un movimiento notorio de continentes. ¿Ok? Ahora, si vemos un mapa, un planisferio, más o menos, ustedes pueden observar cómo serían las placas tectónicas. Son espacios nada más, ¿no? Nosotros nos encontramos rodeados de la placa norteamericana, pero también existe lo que es la placa en Nazca, la placa sudamericana, la placa africana, la placa antártica, la placa euroasiática, la placa filipina, la placa indoaustraliana y la placa pacífica o la placa del Pacífico, es la misma. Esta y esta, ustedes ven aquí en los extremos, es la misma. Acuérdense cuando les puse el ejemplo del mapa, acuérdense que es un cilindro porque es un globo terráqueo. Si dobláramos este mapa, tendríamos la conclusión que esta placa es esta misma, ¿no? Porque termina donde mismo. Ahora, ¿qué son las placas tectónicas? Son diferentes secciones en que se divide la Tierra o la litosfera, ¿no? La litosfera, acuérdense que es la misma corteza. Se desplazan por la astenosfera, en los bordes de las placas se concentra la actividad o mayor actividad sísmica y volcánica. O sea, en estas líneas rojas que ustedes ven aquí, que vienen siendo los límites de las placas tectónicas, diríamos que hay más actividad sísmica, hay más probabilidad que en estos lugares ocurran más erupciones volcánicas o formación de montañas. ¿Ok? Existen 15 placas principales, que son estas que les mencioné, y existen 45 microplacas. O sea, dentro de la República Mexicana existen otras placas más, que después las vamos a ver también, ¿no? A causa de los movimientos de las placas ocurren otros movimientos, los tipos de movimientos, los cuales se conocen como movimiento divergente, movimiento transformante y movimiento convergente. Vamos a hablar un poquito acerca de estos tres movimientos y qué es lo que provoca cada uno. El primero sería el movimiento divergente, que es cuando hay una separación de placas. Supongamos que mis dos manos son placas tectónicas, solamente hay separación de placas. Y por el medio de estas dos placas ocurre lo que viene siendo el ascenso del magma para que ocurra la erupción volcánica. Si ustedes ven aquí la imagen, observan que esta parte que es la corteza viene siendo corteza de un volcán. Y si hay separación de placas y hay movimiento de placas y sigue ocurriendo lo que es las corrientes de convección, el magma va a subir, pero como en este caso va a haber una separación de placas, va a haber por dónde salga. Entonces, por eso se dice que va a haber una erupción volcánica. ¿Ok? La lava, aquí en este pedacito que ustedes ven aquí, si se fijan que va ascendiendo, aquí ya hubo una separación de placas, aquí ya hubo un movimiento divergente. El siguiente es el movimiento convergente, que es el choque de dos placas tectónicas. Cuando en el borde convergente una de las placas de la litosfera se hunde debajo de la otra, consumiéndose en el manto, se le llama subducción. Hay diferentes choques de placas. Pueden chocar dos placas continentales, dos placas oceánicas o una placa continental y una oceánica. Cada una tendrá sus consecuencias dependiendo cómo es el choque. Pero cuando una se hunde debajo de la otra, se dice que es una subducción de placas. ¿Ok? Y generalmente el movimiento ocasiona lo que son la formación de montañas y de volcanes. ¿Cómo? Supongamos que estas de mis manos son las dos placas. Si ocurre un choque de placas, una de ellas se va a doblar y la otra va a seguir.
Este doblez se genera, es lo que genera una formación de montaña o cordilleras. Ok, ya saben ustedes que las cordilleras es el conjunto de montañas. Cuando hay un choque de una placa oceánica y una continental, no va a haber un levantamiento de tierra, sino va a haber un hundimiento. Ok, se va a hundir la placa la oceánica porque es la más densa por el agua y se va a ir hacia abajo. Y no va a haber formación de montaña, solamente se va a hundir. Ok, pero sí quiero que les quede muy clara la parte esta donde cuando hay un choque de dos placas continentales, una de ellas se va a levantar y es lo que va a formar las montañas. Les voy a poner aquí una imagen. ¿Ok? ¿Y qué pasa? En vez de que la placa, de que quede ahí, se levanta. Y este levantamiento ocasiona lo que es la formación de la montaña. Y aquí viene una imagen de lo que es la cordillera de los Andes. Saben ustedes que la cordilleras es el conjunto de montañas. Entonces, aquí les puse yo el ejemplo más conocido de la cordillera, ¿no? Esto fue a causa de los movimientos convergentes. Y el tercer movimiento es el movimiento transformante. En este simplemente las placas se deslizan una y otra. Aquí no hay ni choque ni hay separación. Aquí hay un deslizamiento. Puede ocasionar lo que son las fallas. ¿Qué son las fallas? Es cuando el suelo se hace un poquito más débil y puede ser más vulnerable a que ocurra un terremoto. Les voy a poner un ejemplo de este movimiento. Sería la falla de San Andrés, que les decía yo que una falla es una fractura generalmente plana, no hay una formación de montaña ni nada, pero puede ser un suelo más vulnerable para que haya una separación o para que haya algo o una deformación en el suelo, ¿no? Y aquí está el ejemplo que les mencionaba de la falla de San Andrés, me imagino que la conocen, es una falla, es de las fallas más grandes que hay en el mundo y pues peligrosa también, ¿no? Entonces, pero no podemos hacer nada porque al final de cuentas son movimientos de la naturaleza, son movimientos internos, ¿ok? Bueno, hasta aquí voy a dejar el tema de hoy, espero les haya quedado claro, que estén bien, bye.